Buen día, estimados estudiantes. Esta es la clase número 6 de la semana 6 de la materia física. Vamos a hablar de campo eléctrico y carga eléctrica, electrostática y algo por ahí más o menos. ¿Ok? Bueno, primeramente vamos a definir ciertas cositas. Primero, eh, ¿qué es la electricidad? ¿Ok? La palabra electricidad quizás evoque la imagen de tecnología moderna, compleja, como lo son luces, motores, electrónica y computadoras, pero en realidad la fuerza eléctrica desempeña un papel aún más profundo en nuestras vidas, de acuerdo con la teoría atómica, las fuerzas eléctricas entre átomos y moléculas, y estas son las responsables de mantenerlos unidos para formar líquidos y sólidos. Además de que las fuerzas eléctricas también están implicadas en los procesos metabólicos que ocurren en el interior de nuestros cuerpos. Muchas de las fuerzas que hemos estudiado hasta este momento, tales como son la fuerza normal, la de fricción, otras de contacto como son para empujar o tirar, se consideran el resultado de fuerzas eléctricas que actúan a nivel atómico. La gravedad, por otro lado, se considera una fuerza muy aparte. ¿Ok? Los primeros estudios sobre la electricidad datan de tiempos remotos. Sin embargo, la electricidad se ha estudiado en detalle solo durante los últimos 2 siglos. Y bueno, la palabra electricidad proviene del griego electrón, que significa ámbar. El ámbar es una resina de árbol petrificada. Los antiguos sabían que si frotaban un pedazo de ámbar con una tela, el ámbar atraería hojas pequeñas o polvo. Una pieza de goma o de caucho rígida, una varilla de vidrio o una regla de plástico frotada contra una tela también presenta este efecto ámbar, o lo que se conoce como electrostática. En efecto, nosotros podemos levantar pequeños pedacitos de papel con un peine de plástico o una regla que se frota vigorosamente con una toalla de papel. Aquí yo tengo una imagen que ejemplifica eso que estoy comentando. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo tengo esto, está aquí. ¿Ok? Si nosotros frotamos una regla de plástico con un trapo de algodón, nosotros podemos atraer a esa dicha regla, podemos atraer pedacitos de papel por el efecto de la electrostática. Quizá nosotros hemos experimentado efectos electrostáticos cuando peinamos nuestro cabello o cuando tomo una camisa o una blusa sintética de una secadora de ropa. Es probable que haya sentido una descarga al tocar la perilla de metal de alguna puerta después de deslizarse sobre el asiento de un auto o al caminar sobre una alfombra de nylon. En cualquier caso, un objeto queda cargado como resultado de haberlo frotado, por lo que se dice que posee una carga eléctrica neta. ¿Son todas las cargas eléctricas iguales o hay más de un tipo de carga? Bueno, de hecho hay dos tipos de cargas eléctricas eh, y lo podemos demostrar con un experimento. Una regla de plástico suspendida en un hilo, por ejemplo, aquí está lo que menciono, ¿sale? En este ejemplo. Una regla de plástico suspendida por 2 hilos se frota vigorosamente con una tela para cargarla. ¿Ok? Ahora bien, eh, cuando se le acerca una segunda regla de plástico que ha sido cargada de la misma manera, se encuentran que las reglas se repelen entre sí. Tenemos aquí dos reglas, una regla amarrada en un hilo, otra regla aquí en una mano. Las dos se cargan frotándola contra la ropa, contra algún material. Y al momento de que se acerca una con otra, como son cargas iguales, ya sean negativas o positivas, ¿ok? Se van a repeler, ¿sale? Van a repeler si las cargas son diferentes, negativas o positivas, se van a atraer, ¿ok? Ahora bien, esto nos da a entender, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, que las cargas iguales se repelen, o polos iguales se repelen, y cargas diferentes o cargas opuestas se atraen. Esto lo pueden ustedes realizar en su casa si gustan, un experimento muy sencillo para ver estos fenómenos. El estadista, filósofo y científico estadounidense Benjamin
Franklin de 1706 a 1790 utilizó los términos positivos y negativos para designar los dos tipos de cargas eléctricas. La elección de qué nombre se asignó a cada tipo de carga fue arbitraria. ¿Ok? Ellos solamente vieron una carga y vieron positivo o dijeron negativo. No tenían todavía el concepto para cuándo es positivo o cuándo es negativo. Franklin eligió asignar la carga positiva a la varilla de vidrio frotada. Así que la carga en la regla de plástico frotada o ámbar se le denominó como carga negativa. En la actualidad aún usamos esta convención. ¿Ok? Franklin argumentó que siempre que se produce una cierta cantidad de carga en un objeto, se produce una cantidad igual del tipo opuesto de carga en el otro objeto. Las cargas positivas y negativas se tratan algebraicamente, así que durante cualquier proceso la carga negativa en la cantidad de carga producida es igual a cero. Por ejemplo, cuando se frota una regla de plástico con una toalla de papel, el plástico adquiere una carga negativa y la toalla una carga equivalente de carga positiva. Las cargas están separadas, sin embargo, la suma de las dos es cero. El anterior es un ejemplo de una ley que ahora está bien establecida, que la vamos a conocer como la ley de conservación de la carga eléctrica, que me dice lo siguiente: la cantidad neta de carga eléctrica producida en cualquier proceso es cero. O dicho de otra manera, no se puede crear o destruir una carga eléctrica neta. De aquí viene luego algunas otras cosas donde dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es básicamente lo mismo, ¿no? Lo que conocemos ese dicho desde hace mucho. Pero esta es la ley de conservación de la carga eléctrica, ¿ok? Que la cantidad neta de carga eléctrica producida en cualquier proceso va a ser cero. Si un objeto o una región del espacio adquiere una carga positiva, entonces una cantidad igual de carga negativa se hallará en regiones u objetos cercanos. Nunca se han encontrado violaciones a esta ley de conservación, que está tan firmemente establecida como la ley de la conservación de energía y de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ok? Ahora bien, en el siglo pasado quedó claro que un entendimiento cabal de la electricidad se origina dentro del átomo mismo. Ahora bien, sin embargo, el hecho de explicar brevemente este asunto ahorita nos va a ayudar a nuestra comprensión de la electricidad. Un modelo simplificado del átomo lo representa compuesto por un núcleo cargado positivamente. Aquí vemos la imagen. ¿Ok? El núcleo es positivo. Este núcleo que está cargado es pequeño pero pesado y está rodeado por uno o más electrones con cargas negativas. El núcleo contiene protones, los cuales están cargados de forma positiva, y neutrones que no poseen carga eléctrica neta. Todos los protones y los electrones tienen exactamente la misma magnitud de carga eléctrica, aunque con signos opuestos. De aquí que los átomos neutros sin una carga neta contienen igual número de protones que de electrones. En ocasiones, un átomo puede perder uno o más de sus electrones o ganar electrones adicionales. En tal caso, su carga es neta positiva o neta negativa, respectivamente. Entonces se le conoce como ion. ¿Ok? En materiales sólidos, el núcleo tiende a permanecer cerca de posiciones fijas, mientras que algunos de los electrones pueden moverse bastante libremente. Cuando un objeto neutro contiene cantidades iguales de cargas eléctricas positivas y negativas, el hecho de cargar un objeto sólido por frotamiento puede explicarse mediante la transferencia de electrones de un objeto a otro. Cuando la regla de plástico se queda cargada negativamente después de frotarla por una hoja de papel, la transferencia de electrones de la toalla de plástico deja la toalla con una carga positiva, como ya habíamos mencionado, igual que en magnitud que la carga negativa que adquirió el plástico. En los líquidos o los gases, los núcleos o los iones pueden moverse al igual que los electrones. Normalmente, cuando se cargan objetos por frotamiento, se mantiene su carga solo por un tiempo limitado y tarde o temprano regresa a su estado neutro. ¿A dónde se va toda esta carga? Por lo general, la carga se fuga, y eso entre comillas, hacia las moléculas del agua en el aire. Lo anterior ocurre porque la molécula de agua es una molécula polar. Vamos a ver, aquí tengo un diagrama, aquí está. Conocemos toda la molécula del agua, que sería H2O.
Ok, ahí está, H2O. Y bueno, a esto se le conoce como una molécula polar. Esto es a pesar de que una molécula neutra su carga no se distribuye de manera uniforme. Así que los electrones extra sobre una regla de plástico cargada, por ejemplo, se fugan hacia el aire porque son atraídos por el extremo opuesto de las moléculas de agua. Por otro lado, el objeto con carga positiva puede neutralizarse mediante la transferencia de electrones débilmente sujetos desde moléculas de agua en el aire. En días secos se nota mucho más la electrostática, puesto que el aire contiene menos moléculas de agua que permiten la neutralización de cargas. En cambio, en días húmedos o lluviosos es difícil conseguir que un objeto mantenga una carga neta por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de humedad en el aire y no se logra hacer esta transferencia. ¿Ok? Supongamos que tenemos ahora dos esferas. ¿Ok? Supongamos que tenemos aquí dos esferas. Estas dos que están aquí. ¿Ok? Son de metal. Una muy cargada y la otra eléctricamente neutra. Por eso una con signos positivos y otra que dice neutral. ¿Ok? Colocamos un objeto de metal como un clavo aquí arriba. ¿Ok? De manera que toque ambas esferas. La esfera que está cargada, que estaba sin carga, perdón, la esfera que estaba sin carga, se cargará de forma rápida. ¿Ok? Va a pasar parte de sus protones o su carga a la que estaba neutral. Si en cambio hubiéramos conectado las dos esferas con una varilla de madera o una pieza de caucho, ¿ok? La esfera sin carga no se habría cargado de manera apreciable. Los materiales como el clavo de hierro se conocen como conductores de la electricidad, mientras que la madera o el caucho no son conductores o se van a conocer como aislantes. En general, los metales son buenos conductores, en tanto la mayoría de los materiales son aislantes. Aún los materiales aislantes conducen electricidad, pero de forma muy ligera. Pero todos los objetos conducen alguna cantidad de electricidad, pero va a depender, ¿no?, del tipo de material. Casi todos los materiales naturales caen en una u otra de estas dos categorías, tan distintas. Sin embargo, algunos materiales como lo que son el silicio o el germanio caen en una categoría intermedia conocida como semiconductores. Desde el punto de vista atómico, los electrones en un material aislante están ligados al núcleo de manera muy fuerte. Por otro lado, en un buen conductor, algunos de los electrones están ligados muy débilmente y pueden moverse en forma más o menos libre dentro del material, aunque no pueden abandonar el objeto fácilmente, por lo que se les conoce como electrones libres o electrones de conducción. Cuando un cuerpo cargado de forma positiva se acerca o toca el material conductor, los electrones libres del conductor son atraídos por este objeto cargado positivamente y se mueven muy rápido hacia él. Por otro lado, cuando un objeto cargado negativamente se acerca a un material conductor, los electrones libres se mueven de manera rápida alejándose del objeto cargado. En un semiconductor hay muchos menos electrones libres, mientras que en un aislante casi no hay electrones libres. Ok, vamos a dejar este primer video hasta aquí. Esto es pura teoría. Vamos a analizar ciertos problemitas enseguida en los dos videos siguientes. Nos vemos en el siguiente video.